Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar unos minutos como siempre. Eh, es importante describir y el tema que vamos a tratar hoy, pero sobre todo comprender que este tema no es tan fácil de aceptar. Este tema no es tan fácil de digerir, por decirlo de otra manera. Hola Elizabeth, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Tania, un cordial saludo. Gracias por estar en este en vivo. Bueno, como siempre vamos a iniciar este tema con una historia. Yo quiero que no te vayas hasta el final de este enlace, de este live, porque te vas a llevar una información de valor y te voy a contar ese secreto que a mí me ayudó a crecer y me ayudó a mejorar mi vida. Gracias, Elizabeth, éxitos, me dice. Hola Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido, saludos. Paulina, qué gusto, qué lindo verlos, de verdad. Por favor, póngame en el chat si se me escucha bien, si tengo algún problema de audio o todo está ok. Bueno, quiero empezar con este enlace con mi historia. Por muchos años yo viví relaciones de violencia, pero siempre me ponía en la posición de víctima y siempre decía, buenas noches, ¿cómo estás, Bielka? Siempre decía, yo soy víctima o yo fui víctima de la violencia. Pero una vez que trabajé en este tema de mi autoestima, pude comprender que yo nunca fui víctima. Quizás pude haber sido víctima de mi propia ignorancia, pero nunca fui víctima. Lo que sucede es que yo elegí a esa pareja. Entonces, a esa persona que ejercía violencia sobre mí. Cuando yo entendí que nunca fui víctima, sino que fue mi elección, en ese momento tomé acción y dije, buenas noches Paulina, ¿cómo estás? Y dije, algo tengo que hacer. No estoy bien porque no es saludable que ya son dos personas que elijo y con las mismas características. ¿Cómo estás, Arturo? Un gusto también. Cuando tomé la decisión de hacerme responsable de mis elecciones, empezó mi mejoría. En primer lugar, dejé el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de mi felicidad le estaba dando a las personas con quien yo compartía mi vida. Y segundo, el hecho de yo llamarme o etiquetarme como víctima me quitaba poder personal, ese poder de elegir cómo quiero vivir. Entonces, para empezar, ya estamos con la hora, vamos a definir qué significa. Primero vamos a definir, hoy estuve en una clase con mi profesor Daniel Colombo, yo siempre tengo mis notas porque hago una estructura de live. Antes no quería mostrarlo, pero ahora sí, porque en realidad me ayuda a ordenar mi mensaje, ¿ok? Entonces vamos a hacer la definición, ¿ok? El concepto. ¿Qué es responsabilidad primero? La responsabilidad es la habilidad de responder. Entonces, ¿qué es la autorresponsabilidad? Es la habilidad de responder por ti mismo. Esto, ¿por qué es importante para nuestra vida? ¿Y por qué es uno de los pilares fundamentales para tener una autoestima saludable? Porque la autorresponsabilidad implica hacernos cargo de toda nuestra existencia, de todo aquello que nosotros podemos controlar y los pasos que tenemos que dar para lograr el éxito en la vida. Esto es un tema clave. ¿Por qué? Porque si estamos en este momento con falta de economía, con relaciones que realmente no son saludables, o con
un trabajo en donde nosotros sentimos que no somos valorados, que no somos reconocidos, es porque no hemos sido responsables de nuestras decisiones o acciones. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente nos hemos quedado en una etapa, emocionalmente hablando, infantil, en nuestra etapa de niñez. ¿Por qué te explico? Cuando nacemos, todos nacemos dependientes totalmente. Dependientes de mamá porque tenemos que tomar la teta para alimentarnos. Nos tienen que cambiar los pañales, nos tienen que alimentar. ¿Ok? Hola, ¿cómo estás? Mi estimado Edgardo. Hola Betsy, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, cuando somos bebés, no tenemos autonomía para nada. Somos totalmente dependientes. Es más, utilizamos mecanismos de sobrevivencia como por ejemplo el llanto. Tenemos hambre, lloramos. Tenemos frío, lloramos. Y esa es la forma de cómo nos comunicamos, cómo nos comunicamos con nuestro entorno. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica la falta de autorresponsabilidad? La falta de autorresponsabilidad implica quedarse en esa edad emocional. Gerardo, ¿cómo estás desde México? Un gusto. Muy buenas noches. Quedarnos en esa mentalidad de niños que no hemos pasado de manera intencional a la madurez. ¿Por qué? Porque estamos esperando que todos resuelvan nuestros problemas y no somos capaces de tomar decisiones por nosotros mismos, de ser autorresponsables, de responder por nosotros mismos y tomar acción. Una de las cosas que a mí me pasaba era que cuando yo decido dejar mi profesión como comunicadora y emprender esta empresa de capacitación que ahora tengo, estaba esperando, invirtiendo en marketing, estaba esperando casi un año, más o menos 6 meses, en que los clientes lleguen a mí. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajaba en mi profesión, la gente me buscaba y casi no buscaba empleo. Entonces eran puras recomendaciones. Pero cuando doy el giro a ser empresaria, estaba en la misma mentalidad. Y no tomé conciencia, no me di cuenta que ahí tenía que activar mi autorresponsabilidad. ¿Por qué? Porque tenía en primer lugar que conocer de marketing. En segundo lugar, de administración. Tenía que conocer de ventas porque yo tenía que vender mi producto. ¿Pero qué estaba diciendo? Ay, no, lo que pasa, buscando excusas. Estaba en ese modo niña, dependiente, porque siempre trabajé en asalariada, de manera dependiente, pensando que el sueldo, el dinero, me iba a llegar. Y eso era una completa forma infantil de ver las cosas. Nada cae del cielo. ¿Y por qué es que nosotros tenemos esta actitud? Porque nos hemos acostumbrado a que siempre las cosas se den de manera apresurada. Este tema del internet, que es muy bueno, la facilidad de comunicarnos, de estar conectados, ustedes y yo desde acá, de Lima, Perú y de diversas partes del mundo, nos trajo una idea equivocada, ¿no? Que todo lo queremos para allá. Incluso mi mentor, Mario Alonso Puig, él dice en una de sus conferencias, ¿no? La gente se ha acostumbrado a evitar el esfuerzo, a evitar la autorresponsabilidad. ¿Por qué? Porque se ha dejado engañar o se está creyendo el cuento de que todo lo que tenemos que conseguir va a llegar hacia nosotros. Así en un clic. Y porque la gente dice, estás a un clic, estás a un paso de estudia inglés, él lo dice así, ¿no? Estudia inglés en media hora y mientras duermes. Entonces la gente se compra ese cuento y dice, claro, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a leer un libro? ¿Para qué voy a ir a clase? Si lo puedo hacer como me está ofreciendo esta publicidad.
Entonces hemos cultivado una idea equivocada de lo que es asumir la responsabilidad de nuestra vida y tomar acción para llegar a ese paso fundamental que nos lleva a alcanzar eso que tanto soñamos. Entonces, si en este momento haces un autoanálisis y tu vida tiene muchas grietas en diversas áreas de tu vida, o quizás estás estancado en algún área de tu vida, pregúntate, ¿qué excusas estoy poniendo para no avanzar en esta área de mi vida? En mi caso, yo estoy con la idea de hacer ejercicios. Yo salgo a caminar, pero no es intencional, simplemente camino distancias, pero no es con la intencionalidad de hacer ejercicios. Hoy me hice esa pregunta porque estaba armando este texto y decía, ¿no? ¿Cuál era mi excusa? No tengo tiempo, es que estoy tan apurada. Y me doy cuenta que aquí en mi casa, es que salir toma tiempo. Y me di cuenta cuando me hice esa pregunta, que aquí tengo en mi sala un televisor, puedo poner YouTube y ahí hay miles, por no decir millones, de ejercicios para principiantes. Todo lo que tú buscas lo encuentras. Imagínense ustedes la falta de autorresponsabilidad de mi parte, que yo estaba poniéndome como excusa el tiempo. Normalmente sucede esto. Nos ponemos excusas para evitar asumir la madurez que tenemos y poner en acción las cosas que nos van a llevar al siguiente nivel de nuestra vida. Con el tema de la pobreza, por ejemplo, yo tenía esta excusa, esta mentalidad, esta etiqueta. No es que yo soy pobre, yo nací en extrema pobreza. Siempre usaba eso como una excusa para, pues, no ganar el primer millón, para no vender mi producto, porque esa excusa, ¿qué hacía? Me ponía un ancla para yo ir y hacer ventas. Esa era esa creencia limitante. Cuando yo quería vender, utilizaba como excusa eso. No, es que yo nací en extrema pobreza. Sí, es cierto, eso es una verdad, pero eso fue hace 45 años. No sé si me estoy dejando entender. Por favor, póngame en el chat sí o qué es lo que opinan sobre este tema tan fundamental que hoy estamos compartiendo. El estado de pobreza en que yo nací fue hace 45 años y no pude hacer nada para cambiar mi situación porque era bebé, porque era dependiente. Entonces ahora, a mis 45 años, ¿ustedes creen que hay justificación para que yo diga sigo en extrema pobreza? Menos, porque tengo herramientas, tengo una profesión, tengo salud, tengo conocimientos, tengo habilidades. Hay muchas opciones que me puedan permitir cambiar esa realidad. Pero ¿qué está sucediendo en la mente de muchos, como sucedió en mi mente? No estoy asumiendo la responsabilidad conmigo mismo. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué sucede esto? Porque carecemos de una autoestima positiva. Porque nuestra autoestima nos da ese impulso, esa fuerza interior que nos permite superar los desafíos básicos de la vida. Entonces, si yo tengo en este momento un problema, por ejemplo, de salud, estoy alto en triglicéridos, tengo prediabetes, necesito hacer un cambio en mi alimentación para lograr un bienestar en mi salud. Hola Luisa, qué gusto. Hace años que no te veo. Luisa, ¿cómo estás? Luisa Narva. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué acción debo tomar si necesito trabajar en esa área, en mi salud? ¿O a quién responsabilizo? Quizás a mi mamá que cocina tan rico, ¿no? O quizás a mi esposo que nunca me apoya en mi régimen alimenticio,
O quizás lo que pasa es que yo como en la calle porque no puedo. ¿A quién estamos culpando? ¿Qué excusas o qué cuentos nos estamos diciendo? Entonces, la autoestima es sinónimo de autorresponsabilidad. Si yo quiero, realmente me amo mi salud, voy a evitar de alguna manera tener alguna complicación por consecuencia de mis hábitos. Entonces la autorresponsabilidad nos da ese poder personal de decir, aquí nomás, ya tengo que hacer un cambio, yo quiero ver mejoría, ¿cómo quiero verme en la foto? ¿Cómo quiero estar de saludable para mis hijos? Quiero ver a mis nietos, no sé. Estaba hablando hoy con una mujer que haciéndole una mentoría a una empresaria y decía, ¿no? Muchas veces nos creemos ese cuento que dice, yo soy gordita pero feliz. Y muchas veces me han cuestionado por el tema del físico. No estoy hablando de físico, estoy hablando de salud. Entonces, muchas veces decimos, ¿no? Lo que pasa es que no puedo asumir hábitos. Este tema es muy duro y muy directo. No es que no puedas asumir. No quieres asumir. Esa es la verdad. Cuando tienes una relación de violencia, una relación difícil en tu vida, no quieres ponerle fin porque quizás tienes una herida de rechazo que no te ayuda a separarte de esa situación. Pero no es que alguien te esté obligando. Lamento decirte que nadie te obliga a estar con alguien. Eso comprendí. Tuve que comprender, dolorosísimo, aceptar que fueron mis elecciones. Así es, Gerardo. Importante reflexionar sobre la historia que nos estamos contando. Así es. Si yo tengo la historia de mi niñez, arrastrando hasta ahora, que voy a cumplir 45 años dentro de unos días, imagínate, no he crecido nada. No he sido intencional en mi desarrollo emocional. Físicamente sí, tengo la edad de 45 años, pero emocionalmente me he quedado en esa etapa. Normalmente sucede porque hay heridas que uno no ha superado. Otra persona con quien estoy trabajando me contaba hoy que ha tenido una ruptura y que ha entrado en una depresión y que está llorando, que a veces está bien y está mal. Y yo no puedo comprender esa situación, le decía, porque lamentablemente no lo he vivido. Gracias a Dios, cuando llegó mi ruptura, ya tenía una autoestima estable, sólida, y no me afectó porque comprendí que si esa relación no aportaba valor a mi vida, no era saludable, pues lamentablemente tenía que terminar. Y no me negué a eso, al contrario. Y hoy le decía, ¿no?, a esta persona, le agradezco a la persona que haya decidido alejarse de esta situación, de una relación que no daba para más. Porque ambos nos merecemos ser felices y ambos tenemos que ser autorresponsables de nuestra vida y no quedarnos en una situación diciendo, ay, lo que pasa es por los hijos, lo que pasa que no tengo a dónde ir, lo que pasa no sé trabajar, lo que pasa que nunca logré la independencia económica o la independencia emocional. Esta mujer me contaba que tenía dependencia emocional, un apego muy, muy difícil, pero me dice, Ítala, con las preguntas que me has dejado, con los ejercicios que me has dejado, he recordado algo. Yo tendría, me dice, 3 años aproximadamente, y vi que mis padres se peleaban. Y yo estaba en los brazos de mi papá,
Entonces mi mamá fue con una fuerza, me cogió y me jaló y me llevó con ella. Yo quería estar con mi papá. Era un ambiente súper tenso, me dice. Yo digo, de 3 años tenía, ¿cómo me acuerdo eso, ese evento? Y yo siento a partir de ahí, me dice, que cuando alguien me termina, es mi padre que me está abandonando. Pude entenderlo hoy, me decía. Entonces le hice la pregunta, ¿no? ¿Realmente es tu papá la persona que terminó la relación contigo? ¿Ustedes qué opinan? Pónganme en el chat, por favor. ¿Realmente es su papá? No. Esa historia de que no quiero que me abandonen, que si me abandonan no sirvo, no soy suficiente, soy rechazada, nadie me va a querer, me siento sola, es un estado mental. Somos nosotros mismos, dice Gerardo. Gracias, Gerardo. Tan proactivo tú siempre. Es importante, por lo tanto, entender que lo que nos decimos, nosotros nos abandonamos. Claro que sí. Finalmente, al entregarnos a una relación que nos hace daño, estamos negándonos nosotros mismos a esa felicidad que realmente merecemos. ¿Por qué? Porque seguimos en esa niña de 3 años. Esa niña indefensa, esa niña que no puede valerse por sí sola, que no puede gestionar sus emociones, que no comprende lo que pasa, que no tiene capacidad de razonamiento, de resiliencia. Entonces hoy le hice la pregunta, ¿tú crees que en ese momento tus padres realmente te abandonaron o no te querían? Tú que eres mamá, le dije. ¿Tú no quieres a tus hijos? No, me dice Itala, yo tendría que dar la vida por ellos. Fíjate, le digo, ¿por qué tus padres tendrían que hacer lo contrario? Lo que sucede es que se han quedado ellos también en esa edad en donde las heridas que formaron sus parientes, sus padres, sus cuidadores, y en función a ello nos han criado a nosotros. ¿Quién de Latinoamérica no ha vivido violencia en su hogar? No solamente hablo de castigo o de castigo físico, ¿no? Violencia física o psicológica, abuso sexual, bullying. Hoy le contaba, ¿no? Yo realmente me sentía una persona, wow, tenía tantos apodos tan feos en mi propia casa. Pero yo sé que mis hermanos no lo hacían porque no me amaban. Simplemente era una forma de interactuar que no era la adecuada, claro, pero en ese momento no sabíamos. Pensábamos que era cosas de hermanos, ¿verdad? Validábamos eso. Y ahí empezó a normalizar la violencia. Y yo de adulta elegí relaciones de violencia. De niña viví pobreza, viví abandono. Y ahora de adulta, cuando fui adulta, también me abandoné. Me mantuve incapacitada para administrar bien mis recursos. Era una profesional que ganaba muy bien, pero no sabía administrar mi dinero, porque en mi chip me había quedado, en mi mente me había quedado como esa niña. Soy pobre, no debo tener dinero. Entonces todos administran mi dinero. Prestaba y nunca pedía que me devuelvan. Y en realidad un desorden total. Y cuando me tocó hacer empresa, tuve que comprender que es mi responsabilidad sacarla a flote. Me tomé conciencia. Me matriculé en una escuela de negocios. Estoy aprendiendo marketing, finanzas. Estoy contratando mentores. Porque no voy a poder hacerlo sola.
no soy una empresaria de años. ¿Y qué me toca con mi sentido de autorresponsabilidad? Ya no estar dependiendo de nadie, tomar acción, dirigir, liderar mi vida. Y eso es el autoliderazgo. Muchas veces decimos que me gusta, ¿no? Me gusta el liderazgo. ¿Y qué hacemos? Solamente hacia afuera. ¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo logramos la autorresponsabilidad? Queremos crecer. Mucha gente dice, sí, yo quiero alcanzar lo que esta persona está viviendo. Pero ¿te has puesto a pensar siquiera, has averiguado cómo lo ha logrado? ¿O estás esperando? Hola Gude, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿O estás esperando que alguien lo haga por ti? Entonces hoy vamos a definir vamos a comentar. Así es, Gerardo. El mayor desafío es el autoliderazgo. ¿Y por qué es que no tenemos esa influencia? John C. Maxwell, mi mentor en liderazgo, dice, la influencia, el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Pero, ¿qué tipo de influencia somos? ¿Somos influyentes con el ejemplo? ¿Estamos modelando a la gente con el ejemplo? Hoy también una persona me decía, Ítala, ¿cómo puedo enseñar a mi hija que no tenga miedo a hablar en público? Y yo le dije, ¿tú hablas en público? No. ¿Haces videos en Instagram para agregar valor? No, quiero hacerlo, pero no me animo. Quizás cuando tu hija te vea haciéndolo, ella, por imitación, porque existen neuronas espejo, pierda ese miedo. Nosotros no podemos exigir a nuestros hijos lo que nosotros no hacemos, porque somos líderes de ellos. Somos el ejemplo, el modelo a seguir. Pero ¿qué pasa? Nosotros, de la boca para afuera, hace esto, le damos instrucciones así, pero no lo hacemos. Yo he vivido de experiencia propia eso. Yo le exigía a mi hija, ordena tu cuarto. Pero yo nunca ordenaba mi cuarto porque tenía siempre personas que me ayudaban. Entonces ella veía que yo no lo hacía. Por más que el cuarto estaba ordenado, mi habitación. Hasta que empecé yo. Desde que me despertaba, yo, como un tema de autodisciplina para mí. Entonces, ella empezó a hacerlo. Un día se olvidaba, al otro día no. Y yo entro a su cuarto y le refuerzo, ¿verdad? Pero no hay mejor enseñanza que el ejemplo. Gerardo me dice, hay una frase muy confrontante que dice, tus actos hablan tan fuerte que no puedo escuchar lo que me dices. Así es, totalmente. Entonces, vamos a conocer cuáles son las creencias limitantes que te mantienen en el pasado, que te impiden practicar la autorresponsabilidad, porque emocionalmente sigues siendo un niño o una niña. En primer lugar, eso que tú pones de excusa para no crecer. Yo puedo hacerlo, pero ¿por qué no haces esto y vendes y lo otro? A mí me ha tocado comentar, ¿no? Sí puedo hacerlo y es más, me sale bien, pero no tengo tiempo, pero no tengo capital, pero muy lejos. ¿Se dan cuenta? Están conscientes de que tienen que hacer algo para mejorar su vida, pero hay una excusa. Porque el niño, el infante o la niña, siempre va a poner excusas. Cuando tú le das una orden a un niño que te dice, ¿lo hace de primeras? No. Muchas veces los padres hemos utilizado la estrategia de la amenaza. Si no lo haces, no sales, no te compro un helado, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando somos autorresponsables?
llevamos a la acción. Entonces la autorresponsabilidad es la clave del éxito en cualquier área de nuestra vida. Si yo tengo malas relaciones con mi entorno, asumo mi responsabilidad frente a eso. Quizás soy una persona muy reactiva o quizás nunca digo mi opinión, simplemente permito que la gente atropelle mis propuestas, mis opiniones. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y dónde está la creencia limitante? Silencio, los niños no pueden decir nada. Cuando los adultos hablan, los niños se callan. Entonces, nosotros, la niña Ítala no da su opinión, mejor se queda callada para evitarse problemas o castigo de papá o de mamá. La pregunta es, ¿cuántos años tienes ahora? ¿Qué excusa vas a poner frente a ser una persona asertiva? A la capacidad que tenemos todos de ser asertivos. No estoy diciendo que vayamos al enfrentamiento. Estoy diciendo que tengamos esa capacidad de poner límites con respeto. La capacidad de autorrespeto, de autovaloración. Ya no somos esos niños pequeños que podían violentar, que podían quizás rechazar. Ya no dependemos de nadie para lograr tomar acción y llegar a ese nivel que tanto soñamos. La autorresponsabilidad implica tener un alto nivel de conciencia. Hola, mi amigo Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto. La autorresponsabilidad implica vivir un alto nivel de conciencia. ¿Por qué? Cuando uno vive de manera consciente, cuando uno se da cuenta de su realidad, del aquí y del ahora, evalúa sus resultados, evalúa sus acciones. Entonces, voy a quedarme todo el día en casa, comer todo lo que quiero, no voy a hacer ejercicios. Y digo, ¿esto me ayuda? ¿Esto me favorece a mi salud? ¿O no me favorece? O si no, todo lo contrario. ¿Qué va a pasar si yo dejo de manera automática mi alimentación o sigo como estaba antes, sin tomar acción? ¿Quién tiene que vender el producto? Nosotros primero. La gente, cuando tú empiezas a vender un producto, no compra muchas veces tu producto. La gente te compra a ti, le caes bien y dice, no sé por qué, pero esta persona me genera confianza y voy a comprar el producto. Y eso porque está alineado tu vida. Lo que dices, lo haces. Entonces la autorresponsabilidad implica congruencia. Soy lo que digo ser. ¿Qué pasa en los centros de trabajo? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto problema hoy de lograr el trabajo en equipo? Justamente por la falta de autorresponsabilidad. Yo no me hago cargo de mí, no asumo la responsabilidad de mis actos y procrastino. O le dejo toda la carga a mi compañero de trabajo, porque soy un niño pequeño y no me importa la responsabilidad. La vez pasada, el jueves pasado, hablaba de este tema. Un niño cuando está jugando en la calle rompe el vidrio de la ventana de la vecina, no asume su responsabilidad, no le toca la puerta, le dice, señora, disculpe, acabo de romper el vidrio de su ventana y yo le voy a pagar. Eso es imposible, ¿verdad? Habemos adultos en esas circunstancias, con esas actitudes.
no asumimos la responsabilidad de nuestros actos. ¿Y qué pasa con muchos padres? Abandonan a sus hijos. No han asumido la responsabilidad de hacerse cargo. ¿Por qué? Porque son inmaduros emocionalmente. Con esto no estoy justificando esa acción, porque no es justificable. Nada de lo que tú hagas que perjudique a los demás es justificable. Entonces, la autorresponsabilidad nos permite vivir con un alto nivel de conciencia. Primero, nos da poder personal para elegir cómo queremos vivir. En el plano físico, en cuanto a nuestra salud, nuestros hábitos, también en el plano emocional, porque te permite evaluar qué tipo de emociones fluyen todos los días en tu mente. ¿Cómo te despiertas cada mañana? De repente te despiertas y ya te estás quejando. Ay, qué sueño, que no dormí bien. Quizás dices, ay, a otra vez que voy a ver a esa persona, que el tráfico, que el tránsito. Ay, no. ¿Hoy día qué día es? Les voy a decir algo muy importante. Pase lo que pase, no va a cambiar el exterior. Va a seguir siendo Lima, por ejemplo, una ciudad de mucho tránsito. El jefe no va a cambiar, mi esposo o mi pareja no va a cambiar, mi esposa o mi pareja no va a cambiar, mis hijos no van a cambiar, porque yo no tengo control sobre ellos. Lo único que yo puedo controlar es lo que pasa dentro de mí. La autorresponsabilidad implica entonces que tú eres el capitán del barco de tu vida. Y si realmente, o si en la actualidad estás cosechando cosas que no te gustan, es porque no has asumido la autorresponsabilidad. No te has comprometido contigo mismo en todas esas áreas, en tu salud, en la gestión de tus emociones, en la proactividad, en tu crecimiento personal. No somos conscientes de que no lo sabemos todo y que necesitamos aprender más de inteligencia emocional, habilidades blandas. Creemos que lo sabemos todo. La autorresponsabilidad entonces también es el principal factor para dejar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya no vamos a poner la carga de nuestra felicidad en el exterior. Incluso vamos a saber aceptar los no. Esas críticas destructivas que mucha gente hace contra ti, contra tu trabajo. ¿Cuál es mi responsabilidad frente a ello? Evaluar de quién viene y realmente es verdad lo que me dicen, y si no, desecharlo. Pero si yo no soy autorresponsable y si yo no comprendo que si yo permito que esas críticas, que esos juicios de valor aniden en mi corazón, ¿qué va a ocasionar? Sufrimiento, deseo de venganza, frustración, rencor. Vivimos en ese pasado. No, es que me abandonaron, es que nací pobre, es que no me quisieron. Entonces alguien tiene la culpa de por qué yo soy una persona que sufre, por qué soy una persona que no progresa, por qué soy una persona que no da pasos de cambio. De gran valor todo lo que nos has compartido, amiga Ítala. Dice, gracias Gerardo, gracias por estar aquí. Hola Marcia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, quisiera que pongan en el chat, por favor, qué estamos compartiendo hasta este momento sobre la autorresponsabilidad. La autorresponsabilidad implica entonces tener emociones saludables. Esto no significa, como siempre digo, que no va a haber dolor en la vida. En la vida está llena de desafíos. Pero sí, cuando uno es autorresponsable, cuando uno asume la responsabilidad de su vida, lo que va a hacer es que esta situación no lo va a destruir, porque va a gestionar sus emociones, va a comprender
que algunas cosas que nos suceden son parte de la vida y que depende de mí la actitud que tomo frente a ellas. Yo sé que si en este momento que estoy pasando un duelo, empiezo a escuchar música que me va a llevar a sufrir más, y esto me hace acordar una anécdota cuando sucedió lo de mi divorcio. Una amiga llega a mi casa y me dice: Ítala, lo siento, quiero que sepas que estoy contigo. Ah, gracias, le digo, vamos a cenar, me dice, compartimos algo. Ya, y pum, me dice, estábamos en mi terraza, me dice, pum, la música de José José. No tengo nada contra José José, pero yo le dije, no, mi amiga, gracias por la sugerencia, pero si yo en esta situación de dolor, de duelo, escucho a José José, pues me voy a hundir peor. ¿Qué canciones tan dolorosas de desamor, de abandono? Imagínense ustedes. Y aquí es importante el lenguaje. La autorresponsabilidad implica qué lenguaje usamos nosotros cada día. ¿Qué escuchamos? ¿A quiénes escuchamos? ¿Qué seguimos? ¿Realmente estamos haciendo lo que nos agrada o simplemente queremos encajar? ¿O simplemente estamos buscando la aprobación de papá, de mamá, y estamos en ese modo niña o niño que está buscando quien lo quiera o quien la quiera? Vamos cerrando entonces. Bueno, yo le contesté a mi amiga, le digo, no, por favor, ponme una música más alegre, unas buenas cumbias. Hay que sufrir con alegría. Porque yo elijo cómo deseo enfrentar ese dolor. Porque estoy consciente, porque evalúo a dónde me va a llevar cada circunstancia. Y en este tema, la autointegridad que vamos a desarrollar más adelante es fundamental. Muchas veces utilizar máscaras para afuera de éxito, de alegría, de felicidad puede funcionar, pero te ocasiona un sufrimiento profundo, porque en el fondo está dañando tu autoestima. La autoestima es la reputación que tú tienes sobre ti, que es de sí misma, que se está mintiendo, que está viviendo una realidad que no es, está dañando su reputación. La autorresponsabilidad entonces es tener claro cómo queremos vivir, qué pasos tenemos que dar para lograr ir al siguiente nivel. Es evitar el autoengaño, es asumir la edad cronológica de nosotros. Ya no tengo un año, ya no estoy en extrema pobreza, ya no estoy en esa edad de 10 años cuando mis padres se separaron y yo me sentí tan sola. Ya no, tengo 45 años, ya sé cómo cuidar de mí. Amo a mis padres porque ellos me dieron todo lo mejor que pudieron. Y está en mí sanar todo eso, perdonarlos, porque eso me va a aliviar a mí primero. Pero hay mucha gente que dice, no, porque ellos no me han pedido perdón, porque yo sigo en ese niño, en ese niño o niña berrinchoso o berrinchosa que sigue haciendo pataleta. Y en realidad eso es ver a un adulto que se queja de todo. Que el gobierno, que mi jefe, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos. Es mejor buscar una excusa afuera, es mejor quejarte a tomar acción. ¿Por qué? Porque la autorresponsabilidad duele. Implica ser humilde, reconocer que estamos viviendo algo, una vida equivocada, una vida sin responsabilidad.
cuando logré entender esto, 2 días estuve mal, con mucho dolor, decepcionada de mí misma. Pero después entendí que había actuado desde la ignorancia, de que no tenía esta herramienta y que tenía que evitar la culpa. Di el siguiente paso, pequeños pasos, en mi alimentación. Empecé a estudiar, me matriculé a una escuela de negocios, como le dije, a una escuela de liderazgo. Estoy ahora en otra mentoría, porque no lo sé todo y nunca lo voy a saber. Pero sí sé que si yo no me hago responsable de mi crecimiento, de mi felicidad, de mi éxito personal, de mi libertad financiera, nadie, absolutamente nadie, lo hará por nosotros. Quiero terminar con esta creencia también que no puedo dejar de decirlo, pero muchas veces hemos escuchado a líderes religiosos de decir: ora y Dios hará. Ora y todo caerá. Yo quiero que ustedes me digan, ¿eso será verdad? Eso puede pasar si yo soy una niña pequeña que no puedo valerme por mí misma. Espero que mis padres suplan todas las necesidades que yo tengo. Pero si yo realmente soy una persona de fe, yo tengo que orar y accionar. Oración, ora, acción. Y si es la voluntad de Dios, sucederá mientras yo esté actuando. Pero no es orar y esperar. Porque incluso nos dice en la palabra de Dios, tocad, y es una acción, y se os abrirá. Pedid, otra acción, y se os dará. Si yo no tengo trabajo, tengo que ir a buscar a alguien que me recomiende: oye, mira, estoy sin trabajo, ¿puedes ayudarme? Avísame dónde hay. Esa es la forma de pedir. No estoy diciendo de mendicidad, sino pedir oportunidades, buscar oportunidades. ¿Ok? Entonces cerramos con esto. La clave del éxito o el fracaso en la vida es nuestra autoestima. Tener una autoestima saludable, sólida, significa tener autorresponsabilidad, que es la capacidad de responder por uno mismo. Y más aún si nosotros somos adultos. ¿Ok? Cuando somos niños es comprensible, como ya dije, que no se puede responder por uno mismo. La autorresponsabilidad te da poder personal porque te permite evaluar tus decisiones y acciones y también te permite elegir cómo quieres vivir. ¿Deseas ser feliz? Pues das pasos, accionas para lograrlo. Y con esto quiero decirle que la felicidad es una decisión. No es algo mágico. ¿Ok? Y finalmente, la autorresponsabilidad implica madurez emocional, independencia emocional y autonomía personal. Hola, ¿cómo estás? Ademir, buenas noches. Bueno, con esto quiero dejarlos con una frase de John C. Maxwell, mi mentor, que dice: cuando realmente nos hacemos responsables de nuestra vida, podemos decir que somos libres. Libres para elegir a dónde queremos llegar. Para soñar con una meta. Para tomar acción. Y llegar a ese objetivo que tanto estás anhelando. Muchísimas gracias. Los dejo, será conmigo hasta el próximo jueves. No te olvides de dejar tu comentario y de compartir esta información tan valiosa que a mí me cambió la vida. Y sé que a ti también. Muy buenas noches. Bendiciones a todos. Hasta luego.